¿Es nuestro sofá un buen lugar para disfrutar del mejor cine de autor? Saludos, saludos. Yo soy Néstor Juez, que no Gestor Nuez, y esto son las críticas sosegadas. Tras un mes de cine de autor en suscripción bajo demanda, el 1 de agosto terminó la 9ª edición del Atlántida Film Fest, el festival de filming. Una ocasión perfecta para ver en casa un montón de propuestas atractivas del cine de autor de festivales del año pasado y de este. Hace ya unas semanas saqué un vídeo de previa del festival analizando aquellas películas que más ganas tenías de ver, y ahora que ya he acabado vengo a analizaros aquellas 5 o 6 que realmente creo que han merecido la pena de la cosecha. El Atlántida, sin ninguna duda, ha sido una buena muestra de lo variado que es el cine europeo a día de hoy, de lo vivo que está la producción y la oferta, y del álgido momento de creatividad artística que tenemos en Europa, al menos en lo que se refiere al séptimo arte. Para todos aquellos que no estéis acostumbrados a ver cine de autor en casa, bien es cierto que la Atlántida es una experiencia ardua, difícil, porque son películas lentas, son películas aburridas, y son películas un poquito complicadas de digerir, son películas difíciles, son películas incluso, digamos, desagradables, que sin ninguna duda se ven mejor en cine. Por tanto, sí que yo creo que el hogar no es la mejor manera de ver estas películas, pero creo que sin ninguna duda ha sido una buena ocasión para acercarse a ellas, y por tanto yo creo que como cinéfilo que le gusta ver de todo, sí que recomiendo la Atlántida y que recomiendo acercarse a él, pero siempre con perspectiva y con cautela, porque sin ninguna duda son películas de las que muchas veces no tenemos mucha información y las sinopsis pueden engañarnos. Pueden ser películas que parezcan ser muy atractivas y luego nos encontremos con auténticos ladrillos. Por lo tanto, conviene informarse mucho, conviene estar muy precavido de lo que nos podemos encontrar y sumergirnos con cautela. Una programación de más de 100 títulos en el que sí que es verdad que había una calidad media cuestionable y muchas películas complicadas e incluso deficitarias, pero siempre hay pequeños oasis y de ellos vengo a hablaros en este vídeo. En primer lugar, aunque ya me detuve bastante en ella en el vídeo de la previa, vuelvo a la que yo creo que es la mejor película de este Atlántida, que es la película suiza Chris de Suisse, dirigida por Anja Kaufmel, que no en vano ganó el premio del jurado crítico del festival. La película realmente es un acercamiento intenso y verista al horror de la guerra de los Balcanes. Es un documental que utiliza la narrativa del cómic para mostrarnos lo inquietante y lo apasionante de la vida misma, que se sumerge en una guerra espectacular, en una guerra bestial de la que no sabemos demasiado, de la que poco se ha hablado en el cine, sin quitarle ningún tipo de ápice de brutalidad. Una película que a través de una historia personal y a través de una investigación muy individual y familiar realmente implica un momento histórico e implica el mosaico global de este territorio devastado por la guerra. Tenemos violencia, pero la justa y necesaria, tenemos un poquito de animación para complementar una excelente animación sombría y un tono depresivo, un tono oscuro, un tono demoníaco, un tono de muerte y de depresión, pero en definitiva una historia llena de fuerza y de vigor, y una historia que nos muestra una vez más cómo la guerra nunca va a ser la solución. Realmente la propuesta más única fue el mediometraje de animación en stop motion Qué magnífica tarta, dirigido por Emma de Suaeve y Mark James Roels. Es un mediometraje sobre esclavismo, sobre esclavitud, sobre esta situación colonial de los negros esclavizados, que narra todo desde un punto de vista de humor negro muy nihilista y muy sórdido, pero realmente muy divertido. Es una película también espectacular, la animación, una animación stop motion muy lograda, una película de texturas muy llamativas, de estas felpas, estos ojos pequeños, y un universo único que sin embargo casa con mucha coherencia. Realmente son 4 historias interconectadas entre sí, que pasan desde la parodia bufa más slapstick hasta elementos ya de pura abstracción onírica, como es el encierro con el caracol, y en definitiva esta continua crueldad y esta continua muerte. Es una historia en la que la gente muere de manera azarosa, es un relato muy fatalista, un relato muy pausado, incluso silencioso, pero que logra que nos desternillemos, logra realmente que nos riamos muchísimo hacia una realidad que realmente no es nada gracioso, y muestra cómo se puede narrar una realidad muy cruda y muy difícil de asumir, como fue el maltrato a los esclavos y este colonialismo y esta diferencia de raza y esta devastación psicológica que se hacía de estos pobres individuos de las colonias a través de un método que no le quita gravedad, que no le quita la complejidad, que no le quita su repento más barbárico, pero sin embargo lo hace consiguiendo que nos divirtamos a través de un humor negro muy fino. Si has aguantado hasta este punto del vídeo, no dudes en suscribirte al canal si aún no lo habías hecho, en activar la campanilla para que te avise de nuevos vídeos que estén por llegar, de dejar un like y por supuesto de unirte a esta comunidad de cinéfilos que crece día a día. La película que yo más ganas tenía de ver y la más esperada era One Day de Sofía Silaghi, una película que haya competido el año pasado en el Festival de Cannes. Una película que muestra simplemente un día en la vida de una pobre ama de casa que vive su día a día como un auténtico infierno. Una película, digamos, costumbrista, que nos muestra una situación muy habitual, muy común, como es esta madre con 2 hijos que tiene que cuidar básicamente por su cuenta, que tiene que llevarlos al cole, sacarlos del cole, llevarlos a un extraescolar, a este otro, corriendo para acá, corriendo para allá, pero realmente, gracias a un espectacular trabajo atmosférico y un espectacular trabajo de
de tono y de tensión, porque si añadimos a nuestra vida diaria este vacío espiritual y esta soledad y esta incomprensión y esta dureza, digamos, emocional, realmente todo es angustioso, todo es incómodo, todo es irritante y logra que algo tan bonito como es tener hijos realmente se sienta infernal, se sienta incluso bestial, una cosa incómoda, agresiva, es una mujer que está continuamente agredida por la vida. Todo va a destiempo, ella no controla nada, no controla su tiempo, no controla los momentos, todo la agrede, digamos que la vida va a destiempo y es muy espectacular cómo logra transmitir una vivencia muy íntima que mucha gente la siente en su día a día de un modo tan palpable, tan expresivo, y es una muestra de cómo se puede hacer cine costumbrista sin perder por ello una personalidad y sin perder por ello una gran capacidad expresiva. Digamos que se puede ir más allá y lograr que una situación tan común pasa a ser una cosa incluso alienígena, digamos que se logra transmitir una sensación muy diferente a lo que se tiene asociado a estas escenas. Es una película muy inmediata y que todo sucede en el plano corto, es un solo día y la película acaba, es corta y es impactante. Es un puñetazo sin llegar a ser en ningún momento sensacionalista ni morbosa. La gran sorpresa de esta Atlántida fue el documental español Oscuro y Lucientes, dirigido y escrito por Samuel Alarcón. Un documental que, pese a tener una historia apasionante y una historia basada en hechos reales que desconocíamos y que son realmente extravagantes, pese a este gran factor a su favor, que es lo atractivo de su argumento, no es esto lo que le hace un gran documental y no es esto lo que destaca, sino que destaca su muy particular dispositivo. Es una película en la que tenemos una continua y presente voz en off, una voz en off, digamos, de alta calidad literaria y además muy divertida, con un humor muy agradecido, y una abundancia de imágenes de archivo, de fotos y también de recursos de imágenes en los lugares en los que sucede la acción, pero en tiempo presente. La acción sucede, digamos, que durante los años de Goya, pero sin embargo se han grabado en los lugares en los que sucede la acción en la actualidad, y son imágenes que a priori no tienen nada que ver con lo que se nos cuenta, pero que guardan siempre una cualidad metafórica, que son levemente especulares, y digamos que esta pequeña conexión conforme avanza el metraje, la vas notando, es realmente interesante. Y hay que hablar, por supuesto, de lo llamativo que es el tema, de todo este misterio de la cabeza de Goya, qué fue de la cabeza de Goya, dónde fue a parar, todas estas pistas que hay perdidas, cómo todo lo que fueran cabezas de Goya, tanto la real como reproducciones, han sufrido destinos aciagos, y realmente es muy curioso de ver, y es un documental enriquecedor, que además es muy breve, tiene una duración perfecta, 80 minutos, y que atrapa por igual a cualquiera, tanto aquellos que estén muy interesados en el cine documental de investigación como aquellos que realmente les guste simplemente la anécdota humorística de la cabeza de Goya. Realmente es un documental vibrante. Sin ninguna duda, una de las películas que ha consensuado más al público y a la crítica de la Atlántida ha sido La muerte de Hammarskjöld, el documental de Mads Brügger. Ese documental vibrante que es a su vez tanto thriller fincheriano como incluso comedia bufa. Es un documental trepidante y es un documental también muy divertido, con un humor muy agradecido. Es un documental en el que tenemos recreación histórica, tenemos archivo, tenemos un montón de entrevistas, tenemos estas escenas muy llamativas en las que el director le explica a la guionista cómo tiene que poner el guión, y tenemos también unos pequeños retoques de animación. Es un documental que se remonta a la extraña muerte de Dag Hammarskjöld, que fue secretario general de la ONU durante los años 60 y que murió en un accidente de aviación en el Congo belga. Y conforme vamos averiguando las pesquisas, vemos que hay una gran nube negra alrededor de esta escena, hay mucha información contradictoria, se ha tapado mucho de lo que ocurrió, realmente no está claro hasta qué punto fue una muerte accidental, y es muy interesante ver lo que pretendía hacer Hammarskjöld y cómo su muerte realmente tiene implicaciones espectaculares en nuestro día a día y en nuestra economía, porque si este hombre hubiera seguido vivo, la África que tenemos hoy no sería la que él tenía en mente. Él era un hombre que estaba abogando por acabar por el colonialismo y por acercar mucho más a África al resto de Europa y abrirla al mundo, y digamos que su muerte acalló un poco estas cosas. Por lo tanto, es un documental muy interesante, un documental vibrante, un documental que es muy fácil de ver, es muy agradecido. Es verdad que es excesivo en la cantidad de información, precisa que estés todo el rato pendiente, atento, porque si te despistas te pierdes cosas, pero sin ninguna duda una muestra también de tantas y tantas historias de la vida real, porque es lo bueno que muestra el documental, que la vida real nos da las mejores historias, muchas de ellas desconocidas, que sin ninguna duda nos afectan mucho más de lo que pensábamos y que nos dan una perspectiva general de las cosas más amplia. Y la sexta y última recomendación de la Atlántida que os traigo era una de las películas también que más ganas tenía de ver y una de las que venía con un mayor caché de festivales durante el 2018. Hablamos de la película rumana Alice T, del ya consagrado director Radu Muntean, una película que se llevó en Locarno el premio a Mejor Actriz a su protagonista. Y es una película además realmente que funciona muy bien, una película muy naturalista, muy cercana, que es también la vida misma, que logra también entretenernos sin ser visualmente nada espectacular, simplemente primer término, segundo término, foco aquí, desenfoco allí, encuadres fijos, pero realmente lo que brilla es la extraordinaria interpretación de su protagonista y ese gran personaje, un gran personaje que incluso estaría bien volver a ver en otras películas con otros temas en el futuro.
Realmente Andra Guti es un astro, es carismática, es divertida, pero también tiene mucha fuerza, es un personaje imponente, es un personaje que te puede matar si quieres, un personaje realmente agresivo, es un personaje con muchísimo carácter y que logra que sintamos simpatía hacia un adolescente de 16 años que en definitiva es como una de las concursantes de aquel programa llamado Hermano Mayor. Es una adolescente conflictiva que no en vano se queda embarazada y que decide tener al hijo, lo cual supone un conflicto en la familia porque la madre también tuvo un embarazo que no fue exitoso en su día y es una muchacha que no tiene ningún problema si considera que ella tiene razón y los demás no, en pegarse con su madre, en pegarse con su director del instituto, en pegarse con sus amigas. Es una película que se adentra en situaciones peliagudas del día a día que lo vemos en el cine, como son estos conflictos de la feminidad en la adolescencia, estas primeras reglas, este embarazo no deseado, y que son cosas que no solemos ver en el cine y que aquí los vemos sin quitarle la gravedad y sin quitarle el aspecto más incómodo y peliagudo, pero también de una manera muy natural y una manera muy cercana, un enfoque que naturaliza estas situaciones, lo cual yo creo que es muy beneficioso y que pone un gran ejemplo de cara al futuro de cómo tratar estos temas en el cine. Yo creo que es una película muy sencilla, muy cercana, que va creciendo, con revelaciones dramáticas que van elevando el conjunto y un final desgarrador muy potente. Hace una calorina que no es ni medio normal. Yo creo que es fundamental la labor de festivales como este porque acercan a la gente a aquellas películas pequeñas que se quedan en festivales y aquellas películas de nuevos autores. Es necesario esas nuevas voces que empiecen a oírse y cuyo cine empieza a llegar a la gente antes de que lleguen ya a presupuestos más consagrados y a producciones que tengan más ruido. Está bien que sus inicios también nos lleguen. Yo creo que es bueno también que parte de ese cine que se queda en festivales, porque sin una duda hay un cine de festivales y hay un cine que a día de hoy solamente se ve en festivales y luego en las taquillas no tienen cabida. Es muy bueno también que ese cine llegue a la cinefilia gracias a eventos y a ocasiones como este Atlántida de Filmin. No dejéis de leer mis críticas escritas en Celuloides en Remojo, nuestrojuez.com. Si creéis que me he dejado alguna película de la Atlántida por analizar, dejad un comentario, enriqueced la conversación. Y nos vemos la semana que viene en un nuevo vídeo. Hasta entonces, amad el cine, ved muchos peliculones, sed felices y comed predices.